Pues antes que nada, muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia, a Fernando y a toda la gente que ha hecho posible pues este tipo de eventos. A mí me parecen muy interesantes, muy importantes, porque como escritores estamos ahí en nuestro mundo particular. Gracias a estas cosas bajamos un poco al suelo y tenemos contacto con los que realmente sois importantes en nuestro trabajo, que son los lectores, ¿no? Aquellos que, a los que va dirigido un poco lo que hacemos. Decía Fernando, es curioso, es misterioso que un físico se haya metido en estas cosas, pero bueno, en realidad es ni más ni menos que producto de la curiosidad, ¿no? Siempre he sido, desde que era pequeño, cosa que es casi, yo diría, lo remontaría a tiempos predinásticos, pues siempre he sido curioso. Me interesaba saber cómo funcionaba el mundo y había cosas también del ser humano que me interesaban mucho. Y entre otras cosas, la fascinación por Egipto, que yo creo que muchos de vosotros también sentís, ¿no? Eso que se llama egiptomanía. Egiptomanía, que además es una palabra muy antigua, muy vieja. Ya los propios vecinos de los egipcios, cuando estaban en pleno auge, sentían esa egiptomanía y sentían una fascinación por aquel país tan antiguo, tan venerable, del cual salían conocimientos que griegos y otros vecinos iban a buscar allí. Parece que está perdido en las arenas del tiempo. Cuando pensamos en Egipto, pensamos en ese desierto con las pirámides por allí. Parece que no queda nada de aquello, ¿no? De aquellos más de 3.000 años de cultura. Pero sí lo hay. Sí queda. Tenemos un bagaje cultural que hemos ido heredando. En parte Egipto ha teñido con su cultura el Mediterráneo y a partir de esa cultura en el Mediterráneo pues nos ha llegado a nosotros de muchas maneras. Yo en mi última obra, que es Magia en el Antiguo Egipto, pues me dediqué a hacer un poco algo que no aparecía en la mayoría de los manuales, que es, o bien se dedican a explicar un poco lo que es la mitología y la religión egipcia, o bien pues son los típicos manuales de historia en los que se explican pues la batalla de Cadés y un poco pues todas las vicisitudes políticas de Egipto, ¿no? Yo quería meterme un poco en la piel del egipcio medio. Bueno, del medio, del simple agricultor, del faraón, en la mentalidad del egipcio y en ver cómo veían ellos el mundo, su cosmovisión. Y quería saber un poco qué era lo que ellos interpretaban por magia, porque la magia está presente en todas partes. En la mayoría de los libros se toca un poco de pasada, pequeñas pinceladas aquí y allá. Bueno, pues yo me dediqué a estudiar un poco eso, ¿no? ¿Qué era la magia para los egipcios y cuáles eran las prácticas que ellos realizaban en este sentido? Y como os digo, pues una de las cosas que quería con esta obra es hacer ver que Egipto no está tan muerto, que sigue en nosotros, que hay creencias que pensamos que son muy nuestras, que son relativamente recientes y que podemos retrotraer hasta allí. Así que nunca me gusta dar la misma conferencia, lo que he hecho un poco es ver qué tenemos aquí de prácticas mágicas en Murcia, ahora lo veremos, o tuvimos en su momento, y retrotraerlas hasta allí. Lo que vamos a hacer es eso, una mirada hacia el pasado, primero más reciente, y luego nos vamos a viajar, ¿no? A esas dunas, a ese desierto, ¿no? Bien, en su momento, La Opinión de Murcia es un periódico digital que seguro muchos conocéis, pues me pidió una opinión sobre varias cosas. Me ha pedido, por ejemplo, sobre sectas satánicas que prosperan en el Levante y otro tipo de cosas. En principio también, pues, sobre la brujería en Murcia. Y pues hay bastantes cosas. Hubo un santo oficio en Murcia y en el siglo XVII y XVIII se registran casos de brujería en diferentes lugares, igual que en toda España, evidentemente. Pero yo voy a empezar aquí porque es algo local y vamos a ver cómo las prácticas de esas brujas, que en realidad eran pues prácticamente en toda la península se hacía lo mismo, pues las podemos retrotraer a esos tiempos, ¿no? hasta Egipto. Bien, pues ahí me preguntaban en La Opinión de Murcia acerca de esa brujería, no tanto medieval porque estamos hablando, como os digo, del siglo XVII y XVIII, en el cual el Santo Oficio pues todavía seguía activo y se encuentra uno, pues sí, que hay una densa cantidad de procesos del Santo Oficio, no solamente a gente que es acusada de herejías varias, sino también de brujería. Por poneros algunos casos, Alcantarilla, que era conocido como el pueblo de las brujas, se habla en su momento de que allí existía un llano de las brujas, típico llano, típico sitio en el que supuestamente las brujas se reunían para celebrar pues sus aquelarres, etcétera, ¿no? Alcantarilla fue la sede hasta el siglo XVIII del Tribunal Inquisitorial. Ahora es un edificio, creo que es una biblioteca en estos momentos, o un archivo en el cual se pueden consultar documentación. Sigue ahí en pie. De modo que ya tenemos ahí Alcantarilla. Os he puesto ahí un poco una geografía brujeril de la región.
los sitios más asociados, ¿no?, a esas tradiciones. Alcantarilla, como le digo, sería el sitio donde el Santo Oficio tenía su sede y a partir del cual pues se dedicaba un poco a investigar a aquellos que se salían de la ortodoxia, tanto en Murcia, ojo, como también en pueblos de alrededor. Es decir, digamos que salían más allá de las fronteras de la provincia. Yecla fue llegada a conocer, como ha sido conocida por algunos investigadores, como la capital de la brujería murciana. Fijaros, os doy algunos nombres propios, gente, mujeres que fueron protagonistas en algunos de esos procesos. Desde Yecla, por ejemplo, tenemos María Castaño, alias la sevillana, Josefa Cueva, la murciana, María Martínez, llamada la Gila o también la del Trueno, Francisca Ocerín, la Padre Nuestra, lo cual ya nos indica que seguramente realizaba algún tipo de rituales de sanación asociados al curanderismo, asociado también a esas oraciones, ¿no?, que se dicen, esos ensalmos que se dicen para sanar. Y Ana Román, la Tierna. Estas mujeres pues prácticamente convivieron en el mismo tiempo y eran como una camarilla. Se reunían en casa de una de ellas. Me imagino que allí compartían sus experiencias de todo tipo, desde sanación hasta prácticas brujeriles, pues algunas no tan lícitas, ¿no?, como podríamos pensar, y allí pues me imagino que compartían sus clientes, sus experiencias, etcétera. Pues estas mujeres estuvieron envueltas en un proceso bastante curioso. Vamos a ver, no voy a entrar en detalles, voy a ver lo que hacía cada una, por decirlo así, y luego vamos a ver cómo esas prácticas que ellas hacían podemos remontarnos hacia el propio Egipto y las tenemos allí. Tenemos también otra gente de la región, por ejemplo Inés de Pisa, que es de la Membrilla, María López de Cejeguín, Ana de Robles de Alhama de Murcia, Ana Bautista, llamada la Berberisca, de Murcia, de la capital, y María Galarza de Lorca. Entonces ahí tenéis un poco esa distribución de pueblos. Probablemente habría más. Estos son los que se encuentran al menos en los procesos del Santo Oficio. Fijaros, podemos saber, evidentemente consultando pues, esos legajos, esos documentos del Santo Oficio, pues de qué se les acusaba, en qué año se procesaron, qué penas les pusieron. En Cejeguín, por ejemplo, María López pues sufrió un proceso en el año 1637, de la cual salió bastante mal parada con 200 azotes y 4 años de destierro. Debo de deciros que el Santo Oficio en Murcia no fue excesivamente sangriento y que en ocasiones incluso se mostraba bastante indulgente. En algunas ocasiones lo que hacía era dejar parado el proceso. La persona que estaba procesada aún seguía bajo sospecha, pero al menos conseguía librarse la mayor parte de las veces de latigazos y cosas por el estilo. Bueno, esta mujer pues era una curandera, se dedicaba a la sanación y bajo tortura confesó que había obtenido sus poderes vendiendo su alma al diablo, ¿no? Fijaros, bajo tortura. Evidentemente eso hay que tomarlo con mucho cuidado. Y ahora voy a ir he cogido solamente algunas, porque la magia en el Antiguo Egipto, en mi obra, pues describo las diferentes mancias, sanación, todos los ámbitos de la magia en el Antiguo Egipto. Yo voy a coger aquí solamente unas pocas, relacionándolo, como os digo, con lo que ha ocurrido aquí en Murcia, para que veamos que presente, pasado y pasado están ahí bastante ligados. La creencia en el mal de ojo, algo que pensamos que es muy nuestro. Ya veréis que tiene sus raíces en el propio Egipto. Bueno, hay una mujer, María Galarza de Lorca, que fue procesada en 1614 y era acusada de desahojar niños. Fue condenada a 10 años de destierro. Desahojar niños, es decir, quitarles el mal de ojo. Entonces, ¿por qué a una mujer que desahoja la procesan? Pues por un lado, porque era considerado como superchería la creencia en el mal de ojo, y curiosamente también porque aquel que es desahojador muchas veces se le supone también el poder también de ahojar, ¿no? Me imagino que sabéis todo lo que es el ahojamiento, que es ese mal de ojo que supuestamente, hipotéticamente, por la mirada, el ojo malo es capaz, esto en el pensamiento mágico, de emitir algún tipo de fuerza nefasta que se incrusta, por decirlo así, a veces movido por la envidia, en el alma, ¿no?, de otra persona, causándole todo tipo de daños. Pues luego vamos a ver de dónde procede esa creencia, que es muy vieja, muy antigua, y se detecta en todo el Mediterráneo, pero podemos ir incluso más atrás. Amarres, los típicos amarres de los que a lo mejor habéis oído hablar, en los cuales son rituales amorosos en los que se pretende ligar el destino de una persona a otra, hacer que una persona quiera a otra de manera involuntaria. Para mí entra dentro de la magia más pérfida y más nefasta, porque se trata de anular la voluntad de la otra persona, evidentemente. Bueno, pues tenemos el caso de María Martínez, la Gila de Yecla, que hizo uno de estos conjuros sobre Pedro Muñoz. Fue acusada de este tipo de cosas en 1767. Luego vamos a ver cómo se hacían esos amarres, cómo se llegaba a ellos. Mancias, es decir, el arte de adivinar,
Pues tenemos a María Martínez, la gira de nuevo, que estaba prácticamente metida en todos los berenjenales, en este caso, de Yecla. Y bueno, pues al mismo Pedro Muñoz, pues cuando le dijo a Pedro Muñoz, a este hombre, a este vecino, que alguien, una mujer, le había hecho un maleficio, un trabajo de odio, por decirlo así. Entonces lo que hizo esta mujer, un poco obligada ya por él, diciéndole, pues ¿me vas a decir quién es o no sales con bien de aquí? Bueno, pues ella lo que hizo fue poner un pote con agua, donde hizo mirar a Pedro Martínez, allí después de un pequeño ritual, en el que, bueno, pues Pedro Martínez debería ver desfilar a una serie de mujeres, de hechiceras de la región, en la superficie reluctante del agua, y cuando separó una de ellas, que se llamaba pues Francisca Zorín, la Padre Nuestra, una de las comadres de esta mujer, y al quedar separada sabían entonces que esa era la mujer que le había hecho el maleficio. Esto es un poco la descripción del ritual, un ritual de hidromancia en el que se utiliza una superficie brillante reluctante para hacer que esa persona entre en un trance y tenga una serie de visiones. En este caso van desfilando, se utiliza también con espejos, por ejemplo, desfilan personas y se supone que aquella que te ha hecho el maleficio queda ahí parada y la puedes reconocer. Más mancias. En Alhama de Murcia, Ana de Robles fue procesada en 1634 y fue acusada de invocar a los demonios con un crucifijo, además, es decir, que además utilizaba elementos religiosos para predecir el futuro. Es decir, las mancias eran algo habitual en las acciones de estas mujeres. Maldiciones, la peor de las brujerías. En este caso, contamos, por ejemplo, con el caso de Paca Zorín, también de Yecla, y su proceso fue en 1767, otra vez el pobre de Pedro Muñoz, que sufría todo tipo de cosas. Esta fue la mujer que supuestamente se había parado cuando miró en el pote, pues fue ni más ni menos que Paca Zorín la que él vio, y bueno, pues luego Paca Zorín resulta que le había hechizado de tal manera que este hombre pues no dormía bien, tenía una serie de visiones, estaba continuamente conmovido. Fijaros hasta el punto, algo realmente curioso, que se decía que llegaba a levitar, y en algunos casos hay una descripción realmente súper curiosa en la que se dice que unos compañeros que estaban con él tuvieron que cogerle porque levitaba y se iba a ir por la chimenea. Impresionante el caso del asunto. El caso es que este hombre pues estaba pues prácticamente ido, y las brujas, en este caso Paca Zorín, pues no le dejaba vivir tranquilo. Ana Bautista, la berberisca, Ana Bautista no forma parte de este grupo de mujeres de Yecla. Ana Bautista, la berberisca, era de Murcia, se llamaba así porque se había casado era viuda, y se había casado con un berberisco granadino, pero ya estaba afincada en Murcia, en la capital. En 1621 fue procesada y recibió pues una pena de 200 azotes y 6 años de destierro. Ella invocaba a demonios, fijaros, frente a un corazón de cordero atravesado por alfileres, o sobre calderos en los que había mezclado pues sal, orín, vinagre y una serie de polvos, la mayoría pues de hierbas. Un cordero, imaginaros, un corazón de cordero y clavos. Eso nos va a sonar seguramente a la típica muñeca de cera, de trapo, etcétera, sobre la que se clavan agujeros. No he encontrado ninguna descripción de algún proceso en Murcia en el que se llega a decir que se utilizan muñecos, pero evidentemente el cordero hace lo mismo, es decir, ese corazón de cordero es asociado a la persona a la que se quiere maleficiar, y se supone, por magia simpática, que tú lo que estás haciendo sobre ese corazón de cordero está repercutiendo en la otra persona. El uso de muñecos en brujería, de muñecas en brujería, se detecta en muchos procesos en España, es decir, es algo habitual. Los rituales son muy diferentes, se utilizan muñecos, corazones de cordero, como os digo, en otros casos sapos, pero siempre el mismo principio. El objeto que sea es asociado a la persona, y todo lo que se hace sobre él le está infligiendo un daño. Fijaros en ese cuadro magnífico de Goya, El Conjuro, que pintó en 1797. Y fijaros en esa figura que he recalcado arriba, que es una bruja, un extraño tocado con como dos cuernos, con sendos murciélagos, y tiene en la mano precisamente un muñeco al que está clavando con alfileres. Durante ese mismo tiempo, por ejemplo, en Toledo, no recuerdo ahora el nombre, pero hubo una mujer que entre las cosas de las que se acusaba estaba precisamente el que se le habían encontrado en casa muñecos de este tipo con sus alfileres, que pues hacían todo tipo de perrerías sobre ellos, no solamente clavar alfileres, echarlos al fuego, ponerlos encima del fuego para que la persona sufriera lentamente, etcétera. Más cosas, círculos mágicos. Inés de Pisa, la membrilla, en 1584 fue procesada esta mujer, acusada de dibujar círculos mágicos desde los que se invocaba a los demonios. Seguro que todos tenéis la imagen de esos magos y brujos encerrados en un círculo para protegerse de esas entidades que están
evocando, ¿no? Pues vamos a ver que eso ya lo hacían los magos egipcios, que hacían esos círculos y tenemos, no se puede asegurar ciertamente porque no tenemos imágenes de ello, pero tenemos suficientes indicios como para pensar que con determinados instrumentos se hacían círculos o cosas parecidas para grabar sigilos alrededor de personas que estaban en peligro de algún modo. Estas son algunas de las prácticas que vamos a ver a continuación, que vamos a ver que parecen cosas de la Edad Media o de los siglos XVII y XVIII, que parecen muy nuestras, y vamos a ver que no, que en realidad son parte de una herencia de esa magia del Antiguo Egipto, compartida también prácticamente con todos los pueblos del Mediterráneo. Y antes me gustaría pues entrar en ese concepto, ¿no? ¿Qué es la magia realmente? Fijaros que las brujas, tal como hemos visto antes, se dedican a hacer rituales más o menos complejos que no son rituales al azar, es decir, no hacen las cosas porque sí, siguen una especie de leyes de la magia. La magia es el predecesor de la ciencia. El mago intenta entender cómo funciona el mundo y tratar de captar esas fuerzas que manipulan el mundo para obtenerlo para su propio beneficio o el de la comunidad. El de la comunidad si es un mago con buenas intenciones o sus deseos más egoístas si no tiene tan buenas intenciones. Para los egipcios era algo importantísimo, era una fuerza invisible que prácticamente mantenía todo en orden. En Egipto, la palabra magia, evidentemente, que es una palabra que procede del iraní, ellos no la tenían. Ellos utilizaban el concepto de Heka. Heka es un concepto que se basa en dos palabras, He y Ka. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar del Ka, el doble del individuo, ¿no? Fijaros, hay una representación en esa diapositiva de una estatua del rey, del faraón Hor I, y es pues prácticamente igual a él. La única diferencia, lo que nos dice que eso es un Ka, es decir, que es la representación del doble del faraón, del doble energético, si queremos llamarlo así, son esos dos brazos, que es el jeroglífico del Ka, ¿no? Es digamos que un doble invisible que nos acompaña no solamente a los seres humanos. Hay Ka en todas las cosas. Por ejemplo, cuando se le hacen ofrendas a un faraón o a un difunto, se le ofrecen desde flores, por supuesto alimentos, cerveza, etc. Se supone que el Ka del faraón no se alimenta físicamente de eso, sino que se alimenta del Ka que está en esos objetos, ¿no? Que de alguna manera los revitaliza. De modo que, fijaros, es un poco lo que anima las cosas. El Heka es justamente ese poder mágico, es lo que anima las cosas. La palabra Heka está compuesta del jeroglífico de Ka, que como veis son esos dos brazos, ahí lo veis en blanco, dos brazos y una especie de nudo de lino retorcido, que es el símbolo, el jeroglífico de He. He es una especie de verbo que significa activar. Es decir, eso es el Heka, la magia es lo que hace activo el Ka, lo que hace que el Ka, que el doble, dé vida a las cosas. Fijaros qué concepto tan importante para ellos. Hekau es una palabra que define a aquellos que tienen Heka, que han llenado su cuerpo de poder mágico y que son capaces precisamente de proyectar ese Heka, ese poder, para hacer cosas. Y lo que veis ahí a la derecha es una representación del dios Heka, que no es un dios que tuviera culto, porque es una abstracción, es un pensamiento abstracto, es la representación de esa fuerza vital. Fijaros que está representado como un hombre avanzando en posición dinámica y que engancha a dos serpientes. Símbolo, por un lado, es un símbolo universal de conocimiento, de fuerza, de poder, de vibración. Ahí está, sujetando esas serpientes, y fijaros arriba en ese curioso elemento que es la rana. La rana para los egipcios es un ser primigenio, antiguo, es como mirar hacia el pasado. En esos charcos, en esas lagunas donde están los renacuajos, las ranas, los pequeños animales, es como la vida primigenia que había al principio del cosmos, antes de que se creara el universo organizado tal y como lo conocemos. Significa eso que Heka para ellos es un concepto primordial, que existía incluso antes que la propia creación. De hecho, Heka acompaña al dios creador. Hay algunos himnos en los que se dice: yo soy Heka, yo soy anterior a los dioses, soy más poderoso y más antiguo que todos vosotros, llega a decir. ¿Por qué? Porque es precisamente la fuerza de la creación. Es una fuerza incluso más antigua que cualquier ser, incluso más que los propios dioses. Vemos ahí un gráfico en el que vemos a Ra en su barca solar, y vemos a dos figuras divinas que son Sia por un lado y Heka detrás, que están acompañando al dios Sol
Y se dice también, se habla, que acompañan en los textos, se habla de que a Ra le acompañan Hou, que es una abstracción también de la palabra, Sia, que es, como veis, el que está delante en la proa, el entendimiento, y Heka, agarrando esa serpiente protectora, está detrás. Fijaros que todo esto nos está hablando de un concepto, no solamente un mero dibujo, es un concepto muy complejo. Nos está diciendo que el dios Ra, el dios creador, tiene como herramientas, por un lado, a la palabra, que es lo que verbaliza el pensamiento, por otro lado, así al entendimiento. Lo que él concibe en su pensamiento lo trae al mundo mediante la palabra. ¿Con qué fuerza? Con la de Heka, con la del poder mágico. Y a partir de aquí, pues, como os digo, el mundo de la magia egipcia es tremendo. En mi obra, pues, trato todos los aspectos de la magia. Yo he seleccionado algunos, como os he dicho, para que veamos, ¿no?, cómo ese pensamiento de la magia ha llegado hasta nosotros. Por un lado, veíamos antes que había una de estas hechiceras que hacía círculos mágicos. Fijaros en la imagen del mago encerrado, como digo, en un círculo. Es algo que todos conocemos bien. Esto es un grabado medieval en el que vemos al mago con su libro, su grimorio, en el que están todos los conjuros, con una vara mágica, con su túnica, con su círculo alrededor de los cuales hay una serie de símbolos. Fuera de él hay un demonio que, gracias a que está él metido, encerrado en ese círculo, pues no se hace con él, ¿no? Lo tiene un poco ahí a raya gracias a eso. Pero fijaros en esos instrumentos, que son por un lado el libro, el grimorio, el libro de conjuros, la vara mágica y el círculo. Las brujas de Murcia hacían esto, como todas las brujas de prácticamente de la península, como todas las brujas europeas. Fijaros que eso se remonta a la Edad Media, como se ve en este grabado, donde los magos hacían también este tipo de rituales, y vamos a ver que los magos egipcios también lo hacían y utilizaban este tipo de instrumentos. Ahí vemos algunos sacerdotes. Había una magia estatal en Egipto. No tenemos mucha constancia de la magia popular que evidentemente existía en el Imperio Antiguo y en el Imperio Medio. Existen pocas cosas que nos hablen de la magia popular. Existen, hay algunos ostracones en los que se nos cuentan cosas de magos populares, por decirlo así, pero quien realmente detentaba el poder de la magia eran cierto tipo de sacerdotes. Era una magia institucionalizada. La magia era tan importante que, como os digo, mantenía el orden del cosmos. Por lo tanto, eran los sacerdotes los que ayudaban a los propios dioses a mantener el orden. Y había algunos sacerdotes, pues, que se dedicaban, como los Wabu, los puros, que se dedicaban sencillamente a ciertos servicios en el templo, a sacar las procesiones del dios en su barca, etcétera. Pero había otros que eran los Geriebet, que eran los sacerdotes lectores. Eran capaces de leer, eran capaces de escribir y eran capaces de interpretar los libros de magia que se retrotraían al dios de la magia, al dios Tot, donde el dios había puesto, pues, todo tipo de conjuros para prácticamente cualquier cosa y, como os digo, para incluso mantener el propio orden. Hay unos Geriebet, donde justamente a la derecha del letrero, donde ponen los magos egipcios, esos son Geriebet. Están haciendo unas libaciones. Hay uno, fijaros, que tiene una especie de cantimplora sobre la que está vertiendo agua, seguramente agua lustral. Hay otro que se ve detrás unas manos con un incensario, incensando. Esta gente, estos Geriebet, estos sacerdotes lectores, conocían los rituales de magia para hacer, pues, todo tipo de ceremonias. Abajo hay una famosa reproducción de un rito funerario. Veis ahí un sacerdote vestido con la máscara de Anubis, sujetando una momia. Delante de él hay dos plañideras llorando a la muerte de este personaje. Detrás del todo está su primogénito, vestido de Shem, de sacerdote, con su traje de leopardo, haciendo incensaciones, y hay dos personajes vestidos con unas túnicas blancas. Estos son Geriebet, son magos, y fijaros que tienen diferentes varas con ellos, varas, instrumentos mágicos, igual que el mago. Están haciendo un ritual importantísimo llamado el ritual de apertura de la boca. Con esos objetos, con esos rituales, con esas varas, están abriendo los sentidos de la momia en el otro lado. Están haciendo que pueda ver, que pueda utilizar sus narices de nuevo, que pueda escuchar, que pueda utilizar la boca y que todo su cuerpo en el otro lado pueda estar tan activo como lo estuvo en vida. Esto se hacía con todas las momias, pero es mucho más antiguo, es un ritual mucho más antiguo que se hacía prácticamente sobre cualquier objeto sagrado, incluso sobre los templos, sobre algunas figuras sobre las que supuestamente se animaba la vida, y era un ritual mágico para animar de vida a aquello que estaba recibiendo el ceremonial. Los magos egipcios aprendían en las llamadas casas de la vida.
en esos centros en los que pues, tenían asociados un maestro desde que eran pequeños y aprendían a leer y a escribir. Los escribas también aprendían este tipo de cosas aquí, ¿no? A leer y a escribir. Y los sacerdotes, los Geriebet, pues igual, bajo el cargo de un maestro, ellos aprendían los secretos de su arte de la magia en las casas de la vida. Vamos a ir viendo más cosas, ¿no?, que nos asocian a la magia egipcia. Seguro que todos estáis familiarizados con ese pasaje bíblico en el que Moisés y su hermano Aarón se enfrentan a los magos egipcios, ¿no? Ese pasaje bíblico en el que el faraón les pide una prueba del poder de Jehová, del poder de su Dios, y por instrucciones de Jehová, Aarón lo que hace es soltar el cayado, ese cayado que llevan, que se convierte en una serpiente. Los magos del faraón dicen, bueno, pero esto que me habéis hecho lo pueden hacer perfectamente mis magos también. Él llama a sus Geriebet, sus sacerdotes magos, que en principio ya nos está dando la Biblia, nos da bastantes pistas también, aparte de la arqueología, nos da pistas sobre cómo se utilizaba la magia en Egipto, y estos Geriebet llegan con un cayado. Callados que lanzan al suelo, se convierten a su vez en serpientes, y entonces dice el faraón, mirad, aquí lo tenéis, ellos lo hacen también. Lo que pasa es que en el pasaje bíblico, la serpiente de Aarón devora a las otras. Pero fijaros que en este pasaje nos está hablando de esas serpientes y de estos callados. Tiene mucho que ver porque era real. Los Geriebet tenían callados, tenían varas mágicas. Y os retrotraigo a ese grabado del brujo medieval con su varita mágica, la típica vara mágica del brujo. Las tenían los egipcios. Y fijaros que las tenían en forma precisamente de cobra, de serpiente. De hecho, por lo tanto, se puede interpretar ese pasaje bíblico como que los magos en algún momento dado podían soltar su cayado, que fijaros que tenían formas que reproducían perfectamente a las serpientes para dar ese efecto, ¿no?, de ese golpe de efecto de decir, cuidado, el cayado del mago está en el suelo y puede convertirse en una serpiente real. Y aquí nos apoya la arqueología, porque todos estos objetos que estáis viendo ahí, pues evidentemente forman parte de hallazgos arqueológicos. Fijaros en el que está más a la izquierda, es una vara, como veis, bastante larga. Fijaros también que se llevan con la mano, pero que están un poco diseñados para eso, para dejarlos en el suelo. Ese fue encontrado en Tebas, tiene una antigüedad, pues fijaros, del 1550 al 1500 antes de Cristo, fue encontrado en la tumba de Mentuhotep. Y fijaros, y nosotros también, ejemplares preciosos, son varas de bronce. Del 712 al 332 antes de Cristo está esa que veis ahí arriba, que se encuentra, se puede admirar en el Museo del Louvre, fijaros qué maravilla. Y abajo, con una fecha, con una datación, la antigüedad tremenda, 2055 a 1650 a.C., en la tumba 5 debajo del Ramesseum, el templo funerario de Ramsés, hay una tumba que se conoce precisamente como la tumba del mago, porque encontraron allí una serie de objetos que hacen pensar a los arqueólogos seguramente que el hombre que había allí era un Geriebet, probablemente además alguien que dirigía una casa de matronas, de mujeres que se dedicaban al parto, y él era un jefe de esas mujeres a las cuales también se les suponía un cierto poder mágico. Ya veremos cómo y por qué. Y ahí estaba esa vara de serpiente, como veis ahí, y otra serie de objetos. En la tumba del mago se encontraron cuentas de diferentes tipos de materiales, de diferentes tipos de semijoyas, hierbas, libros de conjuros, libros para interpretar sueños, unas muñecas curiosas también, una muñeca que incluso era móvil, podía moverse sus articulaciones, con la imagen de la diosa Bastet, como si tuviera una máscara, representando seguramente a una danzarina que incluso tenía lo que era una falda con una especie de cola detrás, imitando evidentemente a la diosa a la cola de la diosa Leona. Desgraciadamente esa figura fue robada, se perdió, quedan únicamente las imágenes, pero lo que estaba claro es que esa tumba era la de un hombre que se dedicaba a la magia. Y ahí vemos la primera de nuestras coincidencias, ¿no? Varas mágicas utilizadas ya en el antiguo Egipto, ni más ni menos. Y los círculos. ¿Se hacían círculos? Tenemos constancia de ellos. Esto que estáis viendo ahora mismo se llaman varas apotropaicas, cuchillos mágicos, etcétera. Eran varas que se utilizaban en forma de cuchillo, como veis, se utilizaban sobre todo en los partos. Momento crucial, momento terrible, momento en el que se imita la creación del mundo. La mujer que va a dar a luz está creando. Y eso es sencillamente una reproducción del mismo acto de la creación del universo. ¿Qué ocurre ahí? En ese acto tan complejo en el que se está creando el mundo, los seres del caos que tratan de devolver al mundo otra vez a las aguas del caos, también están alrededor de la mujer intentando llevarse de alguna manera su salud y la vida del niño. Por lo tanto, es un momento muy peligroso. Fijaros además en la enorme mortandad
infantil que había en Egipto. Morían muchos niños a lo largo de tanto en el nacimiento como en los pocos años después de ese parto. Bien, pues los Geriebet, como el que hemos visto antes, el mago de la tumba del Rameseum, las parteras, llevaban este tipo de objetos, cuchillos hechos en marfil de hipopótamo hembra. ¿Por qué de hembra? Pues precisamente por eso, porque la hipopótamo hembra, la diosa Tueris, era una diosa de la maternidad por excelencia. Los egipcios se daban cuenta de que la hembra de hipopótamo cuida con excesivo celo a sus crías, está siempre cuidando de ellos y por lo tanto para ellos era un símbolo de la madre que vigila a sus pequeños. No el hipopótamo macho, que era considerado prácticamente como un demonio. La gran mayoría de las muertes que tenían lugar en el Nilo eran casi más por hipopótamos incluso que por cocodrilos. Era realmente tenido por un ser monstruoso. De modo que en el marfil de esos colmillos de esas hipopótamos, de esas hembras hipopótamo, se tallaban estos cuchillos con figuras de genios de todo tipo, como veis ahí, y estas varas eran utilizadas para hacer círculos alrededor de la mujer que estaba dando a luz sobre 2 ladrillos para protegerla precisamente de esas fuerzas del caos, ¿no? De esos genios malignos. ¿Por qué sabemos que ocurría así, que se hacía eso? Porque muchas de estas varas tienen, por un lado, uno de los extremos están desgastados, lo cual es señal de que se utilizaban para hacer cosas en el suelo. E incluso algunos, en las partes más delicadas, más finas, en la punta más fina, están reparados, rotos y reparados, los repararon. Lo que es esa abrasión que tienen en esos extremos, está claro que era para dibujar cosas en la arena, posiblemente círculos y sigilos, jeroglíficos de dioses protectores, etcétera, muy probablemente como los mismos que se ven sobre los propios cuchillos. A estos cuchillos se les daba una importancia mágica tremenda, luego eran regalados a la mujer, en algunos casos llevan su nombre, y ella lo mantenía siempre consigo porque era un objeto de protección considerable. Así que ahí vemos a nuestra bruja murciana haciendo círculos en el suelo para protegerse de los mismos demonios a los que invoca, y fijaros que nos hemos retrotraído, pues algunos de estos cuchillos tienen una antigüedad de más de 2000 años antes de Cristo, se encuentran algunos, hay muchos de ellos que se pueden encontrar perfectamente en los museos. En el Museo Arqueológico, por ejemplo, hay varios, nacional, hay varios ejemplares de ellos. Luego, acordaros de esa bruja que hacía sus pequeños rituales de maldición con su corazón de cordero, pero que os decía que también se empleaban figuras. Vamos con eso, magia de la imagen. Todos estamos acostumbrados a este tipo de cosas que generalmente asociamos con las muñecas vudú, con esa religión afroamerindia que es el vudú, ¿no? Traída por yorubas y por otros elementos africanos, por ciertas etnias africanas, y que dieron lugar a ese sincretismo, y tenemos la idea de que esas figuras proceden de allí, que forman parte de la cultura haitiana, etcétera. No, son mucho más antiguas. Se registran, fijaros, ya en la Edad Media. Mirad, un ejemplo, por ejemplo, es este muñeco que se encuentra en el Museo de Brujería de Boscastle, en Inglaterra, que está, pues fijaros la cantidad de clavos y de alfileres que tiene. Yo no quisiera estar en el pellejo de la persona a la cual estuviera representando este muñeco, porque la verdad es que tenían bastante encono con ella, evidentemente. Fijaros también en este grabado, es de 1591, del siglo XVI, y es un grabado que nos está hablando de un proceso, el proceso de una famosa bruja, Agnes Sampson, en Escocia, en su momento en ese siglo XVI, pues tanto en Escocia como en Inglaterra tuvo mucha repercusión y se hicieron incluso grabados donde se explicaba todo el proceso. Y fijaros en ese detalle curioso en el que el diablo está dándole a las brujas muñecas para que puedan hacer maldiciones y hacer todo tipo de perrerías y diabluras con la población, con ellas. El propio diablo les suministraba de muñecos. Es una creencia, como digo, que ya se registra en la Edad Media, y es una creencia universal. La encontramos en todas partes, no solamente en Haití. La encontramos, por supuesto, en África y en un sitio tan alejado como Japón, donde hay un ritual que es el llamado Ushi no Koku Meiri, lo habré dicho mal seguramente, y es un ritual bastante curioso que lo solían llevar a cabo las mujeres que estaban despechadas con algún amante, que o bien habían sido traicionadas o le habían hecho algún tipo de mal, ¿no? La persona con la que estaban. Entonces lo que hacían era un ritual pues bastante oscuro y bastante terrible. Tenían que visitar un templo a la llamada, a la hora del buey, que era de la 1 a las 3 de la madrugada. Era la hora en la que supuestamente los espíritus malignos vagaban libremente por ahí, la hora de las brujas. Ellas iban, fijaros, haceros un poco la idea, la imagen de esta mujer, encontrarse con ella, no tú vas andando por ahí por tu bosque, regresas a casa y te encuentras con una mujer vestida de esta guisa. Iban vestidas de blanco, la cara de blanco también con el polvo de arroz.
con un peine en la boca para no hablar, con un cuchillo en el cinto para matar a aquellos que la pudieran ver, de modo que si la veías, por supuesto, ni dirigirte a ella, escóndete. Con ese, no sé si lo veis en el grabado, llevaban una especie de corona con 3 velas encendidas. Imaginaros el susto que se lleva uno, siendo uno un japonés, de repente se encuentra con una mujer vestida de blanco, con la cara blanca perfectamente también, con esas 3 velas encendidas, con un cuchillo, un peine en la boca. Es terrorífico. Bueno, pues estas mujeres, cuando llegan a su destino, cuando llegan al templo, lo que hacen es utilizar un muñeco de paja que utiliza lo que los brujos, los hechiceros en Europa llaman un testigo, es decir, algo de la otra persona a la que quieren maleficiar. Puede ser un trozo de vestido que ha estado en contacto con ella, cabello, algo que forme parte de la víctima, piel, sangre, una foto, una imagen, uñas, ese tipo de cosas. Llegan hasta el árbol sagrado, hasta un Shinboku, y que se supone que está habitado por un kami, un espíritu natural que reside en el árbol y que está cerca de ciertos templos. Allí cogen esa muñeca, cogen un martillo, cogen un clavo y clavan el muñeco al árbol. Regresan así hasta 7 noches para poner sus 7 clavos. El ritual es pues prácticamente el mismo, es un maleficio con una muñeca de por medio. Un dibujo, una imagen medieval de una de estas mujeres, precisamente, la ponen con esa cara porque esta mujer va amargada y forma parte del ritual, es decir, alguien le ha hecho daño y ella es terrible y va a invocar a los mismísimos demonios para que acabe con esa persona, entonces va llena de ira y de furia. Y fijaros en ese árbol en el que hay pues muñecas de este tipo, fijaros que son muñecas muy rústicas, clavadas al árbol, no os lo perdáis, porque todavía hoy se venden kits para hacer el ritual. En Internet, esto lo he encontrado en Internet, se pueden encontrar kits que se comercializan para que tú puedas hacer este terrible ritual y hacerle la vida imposible a tu ex, por decirlo así. Bueno, como veis, es una creencia universal, pero ¿podemos retrotraerla más atrás? Sí, podemos llevarla hasta Egipto. Fijaros en estas cosas. En Egipto se hacía lo que se llamaba rituales de execración, las listas de execración. Os decía antes que los magos egipcios, los sacerdotes egipcios eran los detentadores, eran magos oficiales. Ellos tenían acceso a todos los ritos, conocían todos los ritos y podían hacer cosas que nos parecerían pero ¿cómo van a hacer esto? Pues sí, fijaros, hacían figuras, cuencos en los que se representaba al enemigo de Egipto, al enemigo del faraón, al enemigo del pueblo. Al fin y al cabo el faraón representa al propio pueblo de Egipto. Para ellos la idea es la siguiente: la creación es sacar orden del caos. El Nun, el océano primordial, es lo que contiene toda la potencia de las cosas. Emerge un Dios creador y a partir de ahí, mediante Heka, mediante el poder mágico, genera todo lo que es, todo el orden. Y continuamente, por la noche, por ejemplo, cuando el sol se esconde, los dioses del caos, los seres del caos, como la temible serpiente Apophis, tratan de devorar el sol, tratan de devolver todo lo creado a esas aguas, ¿no? A esas aguas del Nun. Pues para ellos Egipto es la representación del orden cósmico, del mundo organizado, de la creación, y todo lo que está fuera de ella. Había pues una serie de tribus que estaban en las fronteras. Los egipcios los conocían, los denominaban los 9 arcos. 9 tribus que les rodeaban y que pues en algún momento dado pues, podían convertirse en enemigos de Egipto, podían pasar sus fronteras atraídos por la prosperidad de Egipto. Estaban los libios, los nubios al sur, los hombres rojos del Sinaí, etcétera, hacia el este. Bueno, pues todos estos eran enemigos potenciales con los cuales Egipto tenía sus problemas. Para Egipto, para los sacerdotes egipcios, eran seguidores del caos. Eran gente que trataba de hundir a Egipto de nuevo en la incivilización, en la falta de cultura, en eso que representaba esta gente, y por lo tanto había que acabar con ellos. Y cuando hacías esto, lo que hacías realmente era apoyar a los dioses en su propia creación. Los sacerdotes creaban cuencos de arcilla, de loza, en los que en su interior escribían en rojo, en el color de la sangre, en el color de Set, el nombre de sus enemigos. Y luego lo que hacían eran rituales en los que estas vasijas eran destrozados, se arrojaban al suelo, se escupía sobre ellos, se alanceaban, se les daba de cuchilladas, acababan rotos porque representaban precisamente al enemigo. Hay algunos cuencos como esos que veis en el Museo Egipcio de Berlín, se conserva uno afortunadamente intacto, pero lo que tenemos realmente son trozos. Ahora la mayor parte de las cosas que tenemos son trozos porque han sido destrozados, arrojados contra el suelo. En un momento dado empiezan a fabricarse también figuras que representan al enemigo, representan a la persona a la que se quiere hacer un daño, como esa que veis ahí, en la que sobre el pecho pues se encuentra el nombre del enemigo.
He puesto ahí un fragmento de un ritual de execración para que veáis lo violento que es, lo violento que resulta el estado psicológico de ira divina, por decirlo así, en la que se sume el sacerdote cuando realiza este tipo de ritos. Dice: escupe 4 veces sobre él, sobre la figura, sobre el cuenco, pisotéalo con el pie izquierdo, pie siniestro, pie malo, por decirlo así, hiérelo con una lanza, mátalo con un cuchillo, ponlo sobre el fuego y escupe sobre él muchas veces mientras está en el fuego. Es un ritual que realizaban las brujas para maleficiar a alguien. Es perfectamente, se puede encontrar en las actas de los procesos brujeriles, y que ya llevaban a cabo los egipcios, como veis. Estas figuras, por ejemplo, son del reino antiguo, de la sexta dinastía. Estamos hablando de 2686 al 2181 a.C. Se encuentran en la necrópolis de Saqqara, cerca de Giza, y ahí se han encontrado pues más de 400 estatuillas que generalmente representan a enemigos nubios. Las hacían tan bien que incluso representaban a los propios enemigos con sus peinados, con sus rasgos. Por ejemplo, a los libios pues les representaban con el peinado que llevaban los libios, sus largas barbas, sus melenas, sus vestidos, y los nubios con sus plumas, con sus atavíos, también con sus rasgos de gente del sur, gente negra, y se les reconocía perfectamente. Bueno, pues ahí tenéis encerrados en esas vasijas de cerámica, esas figuras que representan a diferentes enemigos. La que veis a la izquierda ya es si veis la factura, ya es de periodo tolemaico, es más moderna. Ahí se encuentran ese tipo de figuras, y estas pues están ahí en ese Museo de Arte y de Historia de Bruselas. Más todavía, hay muchas de estas figuras. Fijaros que estas estaban en Saqqara, pero ¿dónde están realmente los enemigos? ¿Dónde está el peligro? En las fronteras del imperio, evidentemente, en las fronteras del reino. Es justamente en las fortalezas donde están los militares, donde además encontramos a Heribet, sacerdotes magos, que apoyan las acciones militares con este tipo de rituales. En las fortalezas encontramos este tipo de cosas. Hay una fortaleza muy importante que ahora mismo está en el propio territorio sudanés, es decir, cuando Egipto llegaba hasta lo que ahora es Sudán, en Nubia, y es la fortaleza de Mirguisa. Allí se han encontrado 200 jarrones rotos con inscripciones, como os digo, con rituales de execración, más de 400 vasijas que no tienen inscripción, pero que se utilizaban justamente para esto, 350 efigies, 350 figuras, hechas de barro, 4 de caliza. Hay restos de cera, lo cual nos indica que seguramente también se hacían figuras de cera, y que si los hemos encontrado en forma de bultos de cera informes, es precisamente porque fueron quemados y puestos en el fuego. Hay restos, además, y ahora hablaré de esto. Bueno, fijaros en la imagen. Esta es una de las figuras encontradas allí en Mirguisa, imitando a un guerrero nubio. Fijaros que está atado a la espalda. Se le representa como realmente quieren que esté, como un prisionero de guerra, arrodillado, humillado y maniatado, tanto de pies como de manos. Y pues los nombres de jefes del pueblo nubio en general, de aquellos que podían darle guerra, por decirlo así, a los propios egipcios. Bueno, pues en algunos casos se llegaba más allá. En esta fortaleza de Mirguisa aparecieron los restos de un hombre nubio con un cuchillo de pedernal a su lado. Y a su lado había también vasijas rotas, con lo cual se supone que estaba en medio de uno de estos rituales de execración. Seguramente los sacerdotes llegaron a pensar: ¿para qué hacer figuras si la mejor representación de un ser humano es el propio ser humano? Así que probablemente este pobre nubio era seguramente un cautivo de guerra que sufrió el ritual de execración en sus propias carnes. Es decir, todo aquello que se hacía sobre una figura de barro se lo hicieron a este pobre hombre, y no es el único resto que se ha encontrado por ahí. En Avaris, que era la capital cuando los hicsos llegaron y conquistaron Egipto, ahí se han encontrado restos está en el delta del Nilo, se han encontrado tanto restos de humanos como de animales con fragmentos de loza de este tipo, y probablemente pues también fueron sacrificados en rituales de este tipo. La magia para maldecir era pues muy empleada. Fijaros, os voy a poner también un extracto de uno de los papiros en los que se habla de uno de estos rituales. Dice: representarás a todos los enemigos del Ra y del faraón, muerto o vivo, y cada perfidia que puedan idear, los nombres de su padre, su madre, de todos y cada uno de sus hijos, escribiéndolos con tinta fresca, quiere decir nueva, sobre una hoja nueva de papiro, no vale alguna que haya sido utilizada para algo. Sus nombres se escribirán en el pecho de las figuras de cera que habrás hecho para representarles, atados con hilo negro, todos los detalles. Mira, he derribado todos los enemigos del faraón allí donde estuvieren. Mira, sus nombres están escritos sobre el pecho de las figuras de cera que he hecho, y también los he atado con lazos de cuerda negro. Escupe sobre ellos, serán pisoteados con el pie izquierdo, serán cortados con lanza y cuchillo, serán puestos al fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está en ese papiro, en el papiro de Brebner Rin. Es una descripción de cómo se realizaban
los rituales de secreción sobre las figuras. Y hablábamos antes también de que una de nuestras brujas pues hizo algún tipo de amarre con ese pobre hombre que sufría todo, que prácticamente era el conejillo de India de todas las brujas de Yecla. Bueno, pues probablemente unos de los rituales de amarre, porque también están atestiguados también en los tribunales del Santo Oficio y en las causas a brujas, pues hacían también con figuras, con imágenes, con el poder de la imagen. Hay una muñeca, podemos contemplarla en el Museo Británico, es esa que veis ahí, ya es posterior, es de siglos posteriores, del 100 y del 200 después de Cristo, está datada entre esos años. Mirad esa figura en el centro, hay algo en el agujero que representaría el ombligo, ¿lo veis? Es cabello humano, probablemente cabello de la persona a la que iba destinada lo que se quisiera hacer con esta muñeca o este muñeco, que no tenemos muy claro qué era, si un ritual de odio o uno de amarre, pero fijaros, el testigo, es decir, algo de la persona dentro y aún está ahí después de tantos años y se puede ver en el Museo Británico. Hay papiros greco-egipcios en los que ya están mezclados los conceptos egipcios con los de otras tradiciones, sobre todo con los griegos, en las que se describe perfectamente cómo debe realizarse este tipo de rituales. Y hay una imagen sorprendente, a mí me parece maravillosa, dentro de lo siniestra que es, claro, que es esa imagen que veis a la derecha, que se puede admirar en el Museo del Louvre. Es una imagen del siglo IV. ¿Por qué tenemos estas figuras tan tardías? Porque fijaros, cuando Egipto estaba en su poder, la magia mala, por decirlo así, estaba muy penada, prohibida. No tenemos este tipo de muñecas en el Imperio Medio, en el Imperio Antiguo. Las muñecas que tenemos eran de los sacerdotes, fastidiando, por decirlo así, a los enemigos políticos del Estado, pero no de particulares haciendo amarres a su vecino o cosas por el estilo. Sin embargo, cuando Egipto se abre a otras fronteras y empieza a venir la influencia griega sobre todo, empiezan a mezclarse tanto divinidades como procedimientos mágicos y este tipo de figuras empiezan a prosperar. Ya la gente de a pie empieza a realizar prácticas mágicas, pues tanto para acabar, por ejemplo, con un competidor de tu negocio. Tú tienes lo que en un bar en su momento era un bar donde tú vendías bebidas o también hospedabas a la gente, otro te podía hacer una faena, pues se encuentran montones de tablas de defixio, de maldición, para acabar con la competencia del vecino y sobre todo también para amarrar. En este caso, esta figura apareció dentro de una vasija de barro junto a una tablilla de plomo, una defixio, así la llaman los arqueólogos, con una maldición escrita. Este caso es un amarre, o sea, no se pretende destruir físicamente a esta mujer, como habéis representado una mujer, sobre la que se han clavado estratégicamente, en puntos que reconocéis de inmediato, 13 clavos de bronce. Fijaros, se representa también como un enemigo de guerra, como veíamos antes en esa figura de Mirguisa. Es una mezcla, es decir, si os dais cuenta, esa posición era algo típico a la hora de representar figuras en Egipto, sin embargo los rasgos son prácticamente griegos, ¿veis? Ya una mezcla de culturas. Bueno, pues esta mujer, gracias precisamente a la defixio, a lo que pone en ella, vemos que fue dedicada a varios dioses del submundo, a Tot, por un lado, el dios de la magia, no es un dios del submundo, pero es el dios de la magia, a Anubis, ese dios con cabeza de chacal, que es el que lleva a los muertos al otro lado, y a Amtinu, un amante de Adriano, que murió ahogado en el Nilo y que fue divinizado posteriormente. Bueno, pues a él y a otros muertos y a otros difuntos fue, digamos que entregada esta mujer hasta que no cediera a los deseos de la persona que hizo este encantamiento. Fijaros, para mí es un ejemplo brutal que nos ha llegado desde entonces. Pues esto que se hacía con 13 clavos se ve perfectamente en algunos papiros, también está descrito, en los que debe hacerse esta figura, humillada, desnuda, es decir, es la voluntad del mago que se impone sobre la voluntad del otro. Del mago o en este caso del cliente, porque como os digo, esa magia estatal acabó degenerando en este tipo de prácticas. Y que, bueno, pues llega hasta nuestras brujas murcianas, como vemos. El mal de ojo, ¿os acordáis de aquella que decía esa bruja murciana acusada de desahojar niños? El mal de ojo parece algo muy nuestro, algo que pues lo asociamos generalmente tanto a este lado del Atlántico como al otro, ¿no? Tanto en Brasil también es algo muy corriente de nuestras tradiciones, también en el norte, en la cornisa cantábrica, donde precisamente la influencia es celta, ¿no? Es más céltica que otra cosa. Bueno, pues fijaros que nos vamos a encontrar con que ya hay testimonios de esa creencia en el mismísimo Egipto. Ellos lo llaman irte bante, así está puesto en jeroglíficos, que significaría algo así como mirada mala o mirada que mata. El jeroglífico que lo representa es un ojo y un cuchillo, es decir, es como un ojo asesino.
Eso es el mal de ojo en Egipto. Pero vamos a ver además que vamos a reconocer cosas que realmente son modernas para nosotros, contemporáneas, y algunas cosas que encontramos en libros. Por ejemplo, hay un libro que se llama perfectamente así, se llama exactamente El libro de las fórmulas para rechazar el mal de ojo, así ya directamente, y compila una serie de procedimientos para desahojar. Era temible, se le tenía absoluto miedo, pavor. Se pensaba que algunas personas, sobre todo se sospechaba de los hechiceros extranjeros y sobre todo extremadamente de las mujeres nubias, que se les suponía un poder hechiceril tremendo y terrible. Las brujas nubias eran muy temidas precisamente por ese poder de ahogar. Hay un saludo a finales del periodo griego, ya muy tardío, que precisamente es eso, que el ojo malo no te vea, que puedas pasar desapercibido de él. Y en el libro de los muertos, en uno de los papiros que tenemos, en el papiro de Maher-Peri, en la llamada confesión negativa, en la que el difunto delante de los dioses dice: no le he quitado el pan a los niños pequeños, no he robado, no he matado, hay una alusión bastante curiosa que dices: no guiñé el ojo, que es una expresión para decir no he mirado mal. Es decir, la mirada puede dañar, y es un pensamiento que ya encontramos en los propios egipcios. Hay una imprecación contra los ahojadores, a mí me encanta, es esta que os pongo aquí. Fijaros cómo dice: apunte el dedo los malos deseos. Acordaros, luego lo vamos a ver, la figa. Se hace la figa o se hacen cuernos contra el supuesto ahojador, en muchos en Italia, en Irlanda, en España. Es curioso, fijaros en esta imprecación: apunte el dedo los malos deseos. La palabra de mal augurio, malo es el ojo, ojo enemigo, ojo de mujer, ya estamos. Ojo de hombre, cuidado, que cualquiera puede ser igual de malo, de un rival, de cualquiera. Ojo, tú te has clavado en la puerta y has hecho temblar el umbral. Has penetrado en la casa, destruid ese ojo, expulsad ese ojo, partidlo, atravesadlo, romped ese ojo como un cuenco de alfarero. Cuencos de alfarero, de nuevo la misma idea de destrucción. Mirad esta inscripción, esta imagen de la tumba de Sembien-Meir, que es del siglo XX a.C., en el que hay ese momento que os digo, el momento del nacimiento es un momento especialmente peligroso porque los genios están ahí a ver si se llevan la nueva vida que están haciendo. Y ahí estamos viendo a un pastor que está ayudando a un ternero a nacer. La vaca está mugiendo, fijaros que es realista la representación. Hay otro pastor detrás con un cayado haciendo este gesto que es la figa, exactamente igual, fijaros. Es increíble, ahí está, ahí lo tenéis. Está apuntando para romper el mal deseo, el mal ojo que podría acabar con la vida de ese ternero y hacer peligrar también la vida de la madre, de la vaca. Hay más, tenemos más. Procede de Heracleópolis Magna, es del año, fijaros, está datado en el 2100 a 1940 a.C. Es un fragmento en el que se ve una barca, veis la popa, el ganado está atravesando el río. Es un momento súper peligroso porque los cocodrilos están al acecho. En este caso no es la figa, se está apuntando con el dedo. ¿Veis ese gesto? Se apunta con el dedo. El pastor está en la barca apuntando para conjurar cualquier mal que pueda venir a las vacas mientras en ese paso peligroso que es el paso del río. Esto ocurre en muchas otras escenas. Por ejemplo, hay una escena de caza en la que un hombre hace no este gesto, sino la figa auténtica hacia sus perros, y a veces acompañan este tipo de imágenes con textos que dicen: esta es una protección. Esto es sa, que es la palabra que significa protección en egipcio. ¿Qué se hacía para invocar al mal de ojo? Es decir, para contrarrestar el mal de ojo. Pues hacer las mismas cosas que nosotros. El ojo, el Ujjat, el ojo de Horus, el ojo de Ra también, representado por la mismísima diosa Sekhmet, diosa solar, que es prácticamente brota de la frente de Ra y se convierte en una leona en los desiertos. Colgantes, fijaros, colgantes de madera del siglo IV a.C., en los que se amenaza. Hay un colgante que es un cuadrado y se colgaba, tiene una perforación, con lo cual sabemos que se llevaba encima, que dice lo siguiente: amenaza al ahojador, se le amenaza con golpearle con las flechas de Sekhmet. Las flechas de Sekhmet, las 7 flechas de Sekhmet, son representaciones de sus ojos, de los rayos del sol. Qué mejor dardo que el rayo del sol. Se le dice que va a ser atravesado por el Heka de Tot, por la magia de Tot, que va a ser cegado por Tot. El ojo malo hay que cegarlo. Y en el anverso de la tablilla hay 7 ojos Ujjat representados. Es el ojo contra el ojo de la divinidad. ¿Qué va a haber más poderoso y más maligno? Más maligno, sino más destructor, más terrible que el propio ojo de la divinidad. ¿Quién más poderoso que el ojo de Ra, con sus rayos terribles que pueden matar contra el propio ojo malo?
A la derecha lo que veis, seguramente lo habéis visto muchas veces, es un típico ojo turco que todavía se lleva en el Mediterráneo, se pinta sobre las barcas y es un talismán pues muy conocido. ¿Cuál es el otro talismán? Hemos visto los gestos. La mano que detiene el mal. Tenemos también objetos que nos hablan de estos símbolos protectores contra el mal de ojo. Ahí veis un amuleto en forma de mano, por ejemplo, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. Una mano de cornalina del Reino Nuevo. Hay bastantes objetos de este tipo. El Hamsa, que es la mano que tiene el Islam para protegerse, la mano de Fátima, que ellos atribuyen precisamente a Fátima, con el ojo delante, con el ojo en medio, dentro de la palma, lo cual reúne el poder de las dos cosas, de la mano y del ojo. Fijaros cómo todo eso ha ido traspasándose de unas culturas a otras, incluso hasta religiones diferentes, en las cuales se siguen utilizando las mismas ideas, aunque los propios seguidores ya las atribuyan a personajes, evidentemente, de su propia cultura, pero son mucho más antiguas. Los propios judíos tienen una mano idéntica, que evidentemente la asocian a la Torá, no a Fátima, pero procede de Egipto. Ahí vamos con esas figas, las mismas que veíamos representados en esos bajorrelieves curiosísimos y que se han utilizado y se siguen utilizando hasta la saciedad en diferentes materiales, hueso, cornalina. Estos son algunos ejemplos que he extraído de diferentes museos en los que he estado, por ejemplo, las de arriba y abajo a la izquierda son del Museo de Antropología de Castilla y León. Algunas son muy recientes, son del siglo XIX, llevadas por niños para proteger a los niños, algunas de mi propia colección. El mal de ojo, algo que nos parece tan nuestro, que parece de los campos, de nuestros campos, que todavía ya evidentemente las ciudades no se lleva, aunque todavía podemos ver figas, y que parece que es tan nuestro, lo retrotraemos al propio Egipto. Hablábamos también, y no sé muy bien cómo voy de tiempo, creo que bien, ¿no? Voy a ir un poquito rápido. Hidromancia. Hablábamos también de esa bruja que había hecho ver a este hombre, a este sufrido hombre, para ver qué bruja le había maleficiado. En el pote de agua pasaban las figuras de esas mujeres y una se detenía diciéndole, pues ha sido esta la que te ha maleficiado. Pues sí, se registran ese tipo de rituales en el propio Egipto. Un texto tardío ya de Apuleyo, que es un autor griego en el siglo II, nos dice que en determinados rituales de adivinación que se practicaban en Egipto se utilizaba a niños para hacerles ver en superficies reflectantes, en espejos, la superficie del agua, aceite, objetos pulidos, lámparas, que se fijaran en lámparas, precisamente para que los niños pudieran tener visiones. ¿Por qué niños? Pues niños porque tanto en Egipto como prácticamente en toda la cuenca del Mediterráneo se piensa que los niños, como han venido al mundo hace poco, todavía conservan un nexo con el otro lado. Hay un mito en Egipto que es el dios Num. El dios Num, con cabeza de carnero, se suele representar como un alfarero. Fijaros en Yahvé creando al hombre de barro precisamente, pues hay representaciones de Num haciendo de alfarero prácticamente, dando molde a lo que se ve que es una criatura. En realidad es el Ka de la criatura. El dios Num moldea la figura del doble del niño y lo pone en el vientre de la madre. Cuando está gestando, ese niño lo pone ahí y será lo que le dé vida al niño, ¿no? Bueno, pues los niños conservan un poco esa estadía en el otro lado, en el lado no visible de la realidad, por decirlo así, para los egipcios, y están más en contacto con ese otro mundo y son capaces de ver cosas. Como anécdotas contaré, por ejemplo, que en los templos, tanto los sacerdotes como los adultos, en la parte exterior del templo, porque no se podía entrar al templo, no era como en nuestras iglesias, no era un lugar del culto en el que el pueblo fuera allí a rendir culto a Dios, sino que era el hogar del Dios y estaba únicamente servido por los sacerdotes. Algunos, solamente muy pocos, podían entrar en el Sancta Sanctorum, pero en los atrios donde podía estar la gente, los niños jugaban, evidentemente iban de un lado para otro. Si algún niño decía algo extraño, se comportaba de alguna manera estrambótica, cosa normal en los niños, cuidado, porque lo tomaban como que alguna entidad divina, probablemente el dios que regía el templo, estaba de alguna manera haciendo llevar al niño a realizar ese tipo de cosas para dar mensajes. Entonces estaban súper pendientes de ellos. Eran precisamente digamos que las personas más fácilmente dirigibles por la divinidad para enviar mensajes a los humanos. En los rituales mágicos, por lo tanto, se les empleaba a ellos precisamente como medium para este tipo de cosas. Hay papiros mágicos en el periodo heleno, en el que se nos habla, pues eso, de boles de agua, recipientes de agua, en los que un mago
con determinados rituales, hacía que el niño entrara en un trance, le ponía además en situación, con perfumes, etcétera. Luego hacía que el niño mirara en el bol y el niño describía las escenas que iban pasando, que él creía ver sobre esa superficie reflectante. Evidentemente es un efecto de autosugestión, de autohipnosis, en la que es fácil, cuando tú estás concentrado y estás un poco atribulado por ese resplandor sobre el agua, pues que veas cosas, y más si eres un niño. Hay, por ejemplo, en el papiro, este es un papiro mágico por excelencia, el papiro Londres-Leiden, y en él se nos describe un ritual en el que el mago tiene que hacer lo siguiente: tiene que crear un cuenco de bronce, en él debe grabar una imagen de Anubis, todo esto con materiales nuevos, se llena de agua y luego se cubre ese agua con aceite. Se tumba al niño sobre 4 ladrillos. Luego se le pone un paño sobre la cabeza. Fijaros en el niño, poneros en el papel del niño. El niño no ve. Hombre, me imagino que el mago le habrá dicho: no pasa nada, no te preocupes, tú vas a entrar en contacto con los dioses. No creo que le asuste, pero evidentemente eso te sugestiona. Pues imaginad en la mente de un niño, tumbado sobre esos ladrillos con ese paño encima de la cabeza. Porque es que además, luego el mago lo que hace es poner también, enciende una lámpara a su lado, tú estás viendo el resplandor. En el otro, quema incienso, quema perfumes, eso evidentemente, ese aroma de ese incienso denso está llegando hasta el niño también. Y además, el mago está invocando a Anubis, dios de los muertos, dios del submundo, dios benéfico, porque es un psicopompo, es alguien que lleva a los espíritus de los difuntos a donde deben ir, a la sala del juicio de Osiris. Bueno, pues una vez que este niño está entrado en esta situación, el mago luego descubre su cabeza y le hace mirar en el bol. Y supuestamente, sobre ese cuenco, sobre esa superficie reflectante que hace el aceite sobre el agua, pues el niño tendrá visiones que le comunicará al mago. Él dirá: estoy viendo esto, aquello, lo otro, y el mago irá tomando nota de lo que dice el niño. El mismo procedimiento prácticamente. Lo que pasa es que nuestro pobre hombre perseguido por las brujas, tanto para seducirle como para hacerle todo tipo de daños, pues él es el que hace de medium un poco y el que es obligado a mirar en el agua para ver quién le ha maldecido. Hay otros tipos de mancias en Egipto que también hemos heredado. Por ejemplo, todos estamos acostumbrados a ver esos libros de interpretación de sueños que podemos ver por ahí, ¿no? En los que supuestamente, si sueñas con un toro, sueñas con una planta de tal tipo, sueñas con algo, pues te interpretan el sueño como una señal. Eso ya estaba en Egipto. Los libros de sueños, de interpretación de sueños, eran importantísimos. Eran los Geriebet, los sacerdotes lectores, los que se encargaban, tenían esos libros e interpretaban sobre todo los sueños del faraón, que eran importantísimos. Como representante de la divinidad en la tierra, los sueños del faraón involucraban a todo Egipto. Entonces el faraón consultaba con sus Geriebet: he soñado esto, he soñado con 2 águilas, o he soñado con una serpiente que se arrastraba a los pies de mi cama. Los Geriebet entonces consultaban sus libros y interpretaban eso que decía el faraón. Los textos, los papiros, que conservamos varios de esos libros de sueños, tienen escritos en tinta roja aquellos sueños que son maléficos o malos, y en tinta negra aquellos que son buenos, que generalmente son al revés. Muchas veces, como el otro lado es una especie de espejo del nuestro, de reflejo, muy a menudo soñar con cosas buenas no es tan bueno, y a veces soñar con cosas malas aquí era interpretado como algo bueno. Pues ahí están. Otra cosa que heredamos, ya menos, pero en la Edad Media, por ejemplo, eran muy corrientes, eran los calendarios de días fastos y nefastos. Los días en los que convenía hacer cosas y los días en los que convenía guardar cama y no salir de casa para nada, porque supuestamente los dioses no estaban confabulados a tu favor, entonces era mejor guardar sitios. Tenemos libros enteros en los que incluso para ciertas horas se indica el grado de bondad o de no bondad de determinadas horas, y en algunos casos pues se dice 4 signos Nefer, por ejemplo, en el signo de bueno, de bello, pues haz todos los negocios que puedas, hazlos en ese momento porque seguramente irán bien, pero signo de malo, entonces olvídate, espérate a que venga un mejor momento. Pues ese tipo de cosas también las encontramos ahí. Estos son solo apenas unas muestras, como os digo, de ese Egipto que parece tan enterrado en las arenas del tiempo y que nos ha influido más de lo que pensamos. He partido pues de figuras que son pues de aquí, de Murcia, de la localidad. Podríamos haber cogido otras tantas y rastrear rituales, supersticiones, creencias de todo tipo, incluso en la propia iglesia cristiana. Nuestro San Miguel, que a veces es representado con una balanza, es un psicopompo, y al fin y al cabo lo que está representando es a Anubis en ese juicio, pesando al alma del difunto, y montones de cosas así, pero bueno, eso sería cosa para otra ponencia. Y Egipto no está tan lejos, pero ni físicamente, evidentemente no todo el mundo puede viajar a Egipto, ya sea por cuestiones económicas, por tiempo, porque estamos trabajando, etcétera. Pero oye, tenemos cosas cercas que nos pueden
yo os animo, ¿no?, a buscar en los museos cercanos, o cuando vayáis a una ciudad, si sabéis que hay un museo en el que hay colecciones de Egipto, pues a que las vayáis, las veáis, no las contempléis meramente, paséis al lado, os acordéis de estas cosas que os he dicho, mira, el ojo, y os recordéis un poco eso, ¿no? Egipto está vivo, está en esos materiales y bueno, pues aquí, por ejemplo, pues yo os invitaría a ir al Museo Arqueológico de Murcia, que es un museo magnífico con colecciones de todo tipo, y hay una pequeña colección de objetos egipticiantes. Significa que no son objetos de Egipto realmente, que son objetos que imitan a la cultura egipcia. Por ejemplo, los fenicios, los cartagineses, como herederos de los fenicios, quedaron absolutamente impresionados por Egipto y recogieron muchas tradiciones de ellos. Muchas manos, por ejemplo, que se encuentran con figas también, lo cogieron ellos de los egipcios. El ojo les fascinó realmente todo, absolutamente toda su simbología, la representaban en sus propios barcos contra el alojamiento. El dios Bes, ese dios enano, dios defensor, con esa cara sardónica que se enfrenta a los demonios, fue absolutamente adoptado por los fenicios e incluso da nombre a nuestra isla de Ibiza, que es la isla de Bes, ¿no? Ellos lo trajeron también de... Bueno, pues yo os invito a que lo visitéis, ¿no? A que en cualquier parte encontremos ese Egipto que, como vemos, ni está tan enterrado en las arenas del tiempo, ni tan lejos, por decirlo así. Entonces, pues ahí queda. Espero que os haya gustado, que vayáis